Nos vamos con Luis Roel, está con nosotros, le damos la bienvenida. Él es el vicepresidente del Congreso de la República. Con él vamos a conversar de estos temas que se han quedado, que están en agenda y que son sumamente importantes. Congresista Roel, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes, Patricia, y a toda tu audiencia. Bueno, tenemos dos temas que se derivan, o dos procedimientos en el Congreso que se derivan del mismo caso, ¿no es cierto? La acusación constitucional contra el expresidente Vizcarra, que ha sido presentada por una bancada, y por otro lado tenemos el pedido de censura contra la ministra Macetti. Explíquenos desde la perspectiva del Congreso por qué tendrían que llevar acciones y, bueno, en qué tiempo se van a tomar en evaluarlas. Bueno, en el caso de la moción de censura contra la ministra de Salud, la bancada de Acción Popular ya envió un comunicado público en sus redes sociales y yo también hago lo propio para indicar de que por lo menos la Acción Popular no van a promover ni aceptar ni obviamente apoyan una censura a la ministra de Salud, porque si bien pueden haber críticas en la gestión del sector salud, creemos que no es oportuno, más aún estando en una segunda ola, porque además tenemos el tema de las vacunas, los contratos que se están cerrando. Acuérdense que ella es la que tiene la facultad de firmar los contratos con la vacuna, entonces en plenas negociaciones de cerrar estos tratos no podemos quedarnos sin la titular de salud. No se lo pregunto como vicepresidente del Congreso, sino como congresista. ¿Siente usted que ese es el ánimo general dentro del Congreso, que no es que todos estén muy seguros de querer sacar a la señora Macetti por lo que sería una responsabilidad política derivada del acto del señor Vizcarra? Yo creo que si bien la ministra perteneció al gabinete de Vizcarra en el último tramo de su gestión, ella ya aclaró de que por lo menos ella no tenía ningún conocimiento de la situación de que el señor Vizcarra fue vacunado él o su familia. También ella misma dijo ayer en el Pleno del Congreso de que ella solo tiene información de lo que han sido las pruebas de Sinopharm con las dos universidades aquí en el país. Entonces, y que esa situación escapaba de sus manos, si hubo o no una omisión de información o de transparentar la misma por el señor Vizcarra. Entonces, yo creo que por lo menos en lo que ha señalado la ministra de Salud, a menos que haya prueba lo contrario, se le tiene que creer. Y además, como ya lo advertí, tenemos que entender de que estamos en una situación difícil para el país y no podemos estar censurando menos a la ministra de Salud, que ella es la que, como ya lo advertí, firma los contratos, está en las negociaciones de las vacunas y que además es la titular del sector que hoy por hoy es el más necesario. Muy bien, ese es entonces un primer escenario interesante y aparentemente creo el más conveniente. ¿Qué pasa con la acusación constitucional contra el expresidente Vizcarra para así empezar a determinar si hay delito o no en este acto de vacunarse antes que todo el Perú? Bueno, hoy día me he enterado que la bancada de Nueva Constitución ha presentado una denuncia constitucional. Así es. Yo hubiera esperado que de oficio lo hiciera el Ministerio Público, puesto que uno de los encargados y facultados para presentar una denuncia constitucional, además de los congresistas, es el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación. Pero bueno, ya lo presentó la bancada de Nueva Constitución. Este va a ser tramitado a la presidencia de la subcomisión de acusaciones constitucionales, que tendrá que evaluar a través de un informe la admisibilidad y procedencia del mismo, que va a ser presentado al colegiado de la subcomisión. Este lo votará y si es aprobado, irá a la permanente, y si la permanente se ratifica, volverá a la subcomisión para que empiece el informe final, se delegue a un congresista que haga las investigaciones y que este emita un informe que obviamente también será votado en su comisión, luego ratificado en la comisión permanente. Se creará una suerte de comisión investigadora dentro de la subcomisión para presentar al Pleno, como ha pasado el día de hoy, con el tema del señor Supremo
Ignacio Pareachi y los ex miembros del Consejo Nacional de Magistratura. Rapidito le pregunto, o mejor vamos a una pausa. Sí, vamos a una pausa porque tengo un par de preguntas para concretar esta información. Muchísimas gracias, congresista Roel, por esperarnos. Pausa en la tarde, seguimos en la segunda hora de la segunda edición de La Rotativa del Aire. Soy Patricia del Río, los acompaño hasta las 3. Estábamos en conversación, seguimos conversando con el congresista Luis Roel, vicepresidente del Congreso de la República. Y a él justamente le estábamos preguntando sobre estos dos procesos que se han iniciado en el Congreso a raíz de las denuncias de que el señor Vizcarra se habría vacunado primero que todos los peruanos. Uno, la moción de censura contra la señora Massetti y segundo, la acusación constitucional contra el presidente Vizcarra. Nos había dicho, estoy resumiendo rápido, el congresista Roel que la bancada de Acción Popular ha presentado un comunicado pidiendo que la señora Massetti no se le censure. Además, debo decirlo, yo he recibido comunicaciones de varios exministros, no tengo por qué dar el nombre, son fuentes que no piden ser identificadas, que dicen que nunca se habló en ningún Consejo de Ministros sobre si el presidente Vizcarra se vacunaba o no, que esa no fue información que tuvieron nunca, jamás. Así que, ¿por qué habría la señora Massetti que cargar con esa historia? Es más o menos lo que entendemos y además porque no es el momento más apropiado para sacar a una persona de un cargo en un momento tan delicado. Pero el congresista Roel ya nos está explicando el procedimiento que seguiría la acusación constitucional del expresidente Vizcarra. Y acá usted, el congresista, nos ha explicado el largo camino, porque es un largo camino. O sea, que no crea la gente que esto se va a resolver mañana, viene, porque es un tema serio que no se puede tomar a la ligera. ¿Cuánto tiempo puede tomarse que una acusación constitucional, como por ejemplo la que finalmente ha dado a luz el día de hoy del juez Inostroza, que ha sido muy larga, cuánto podría demorar esta discusión del señor Vizcarra? Mira, Patricia, siguiendo los plazos estrictamente del reglamento del Congreso, del artículo 89, que ve justamente el procedimiento de acusación constitucional, podría demorar tranquilamente 2 meses y medio a 3. Pero, por ejemplo, en el caso tú mencionabas, el caso del ex juez supremo Inostroza Pareachi y los ex miembros del Consejo Nacional de Magistratura, estaba desde el 2018, casi 3 años. Así es. Entonces, depende mucho de la voluntad política, depende mucho de quién está asumiendo la presidencia de la subcomisión, los miembros de la subcomisión y sobre todo quién se hace cargo de la investigación. Porque siempre es un congresista, bueno, por lo menos la política de este Congreso, de que sea un congresista, el miembro de la subcomisión ajeno a la presidencia, quien lleve la investigación y realice el informe final. De acuerdo. ¿Qué pasa si este Congreso no lo termina? ¿Queda pendiente para el próximo Congreso o en el Congreso siguiente tendría que iniciarse nuevamente todo el proceso? No, queda pendiente, en el trámite en donde se quedó. De acuerdo, en el punto que se quedó, ¿no? Lo retoma. Exactamente. Y ahí se retoma, ya sea que esté en la subcomisión, esté en la comisión permanente o esté ya en el Pleno. Usted dijo que hubiera preferido que esta hubiera sido un pedido de fiscalía. Recordemos que además es la fiscal Ábalos a quien le toca investigar al expresidente Vizcarra. ¿Por qué le incomoda que haya sido de una bancada preferido que fuera la fiscalía? No es que me incomode, sino es de que las denuncias constitucionales, y eso yo lo sé de mi experiencia como presidente de la subcomisión de acusaciones constitucionales, las denuncias que presenta el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, por su expertise, tienden a ser más constituidas en materia de los hechos, están más completas en relación a los argumentos jurídicos, en la tipología penal, entre otros. Entonces, resulta ser argumentos más fuertes y con mayor sustento que permiten, obviamente, tanto al presidente y a su equipo técnico de la subcomisión como a los miembros de la subcomisión y al que le toque ser el que investigue el caso, tener argumentos, tener sustentos y herramientas jurídicas para poder hacer mejor su trabajo. De acuerdo. Nos explicaba, por ejemplo, el constitucionalista Cairo que una vez que reciben la acusación constitucional del Congreso, la señora Ábalos no tiene otra que elevarla en acusación al Poder Judicial. Si es que el trabajo previo está mal hecho, esa acusación se cae. Mucho más interesante es que Fiscalía lo haga bien, ¿no? Exactamente. ¿no? Por eso mismo yo señalaba de que mi esperanza el día de ayer, después de todo lo ocurrido, el Ministerio Público, que de oficio la Fiscalía de la Nación,
presente la denuncia. Bueno, ya se adelantó la bancada Nueva Constitución a presentar esa denuncia constitucional, pero eso no obsta de que pueda también el Ministerio Público presentar la misma. De acuerdo. Y se pueda acumular en el seno de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Le parecería pertinente que la Fiscalía le una acusación constitucional? ¿Le parece Claro que que hay sí. indicios suficientes como para hacerlo en este momento? Yo creo que eso ya corresponde al Ministerio Público, a la Secretaría de Nación. Yo no puedo, como mesa directiva y parte de la vicepresidencia del Congreso, inmiscuirme en las funciones de otro órgano autónomo constitucional como es el Ministerio Público, pero como ya lo he comentado, siempre es mejor, y lo digo también de experiencia como presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, tener una denuncia constitucional preparada y remitida por el Ministerio Público porque tiende a ser más completa en cuanto a hechos y argumentos jurídicos. Ultimísima pregunta, lo que ha pasado hoy con respecto al juez Sinostroza es importante porque se cierra un capítulo inconcluso. ¿En qué puede favorecer su proceso de extradición? Bueno, le estás ahora abriendo la posibilidad de que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial pueda ver el caso y por el delito más importante que es organización criminal. Que era el que se le había salvado la vez pasada, ¿no? Exactamente. Muy bien. Entonces, de esa forma, tú te habilitas, dejas llano el piso para que por un delito grave pueda, obviamente, por la gravedad del mismo, pueda recurrir a Inostroza Parachi, ex juez supremo, al Estado peruano. Muy bien, congresista Luis Roel, muchísimas gracias. Ha sido muy claro con respecto a ambos procesos y vamos a ver qué cosa decide el Congreso. Su voz ha sonado bastante sensata, pero usted es uno de tantos, uno de 130. Muy amable, muchísimas gracias. Muchas gracias a tu audiencia. Son las